Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un entrenador de éxito silencioso, de esos que son capaces de perder la Liga de Campeones en la final y al año siguiente llevar al equipo a ganar el triplete, Liga de Campeones y Copa. Hablamos de Jupp Heynckes. Vamos a analizarlo todo. Para conocer el contexto en donde nace Jupp Heynckes vamos a irnos al final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que, como puedes imaginar, Alemania estaba destrozada por el conflicto bélico y que además estaba dividida en dos partes, en Occidente y en Oriente. Y es en Mönchengladbach cuando en ese caos nace Jupp Heynckes en 1945. Y además es que nace en un contexto un poco extraño, con su padre, su madre y 10 hermanos. De esta manera, pese a que la situación no era favorable, conflicto bélico, Alemania destrozada y una familia numerosa, sus padres hicieron lo imposible para que no les faltase de nada a ninguno. El fútbol para Heynckes, como es lógico, fue su pasión y su hobby. Y como tener una pelota de cuero era bastante caro y bastante difícil de conseguir, él jugaba con lo que encontraba por ahí. En este caso con tripas de cerdo, en el que lograba hacerse una pelota para poder jugar a su deporte favorito. Y es que inicia su carrera profesional en el Borussia Mönchengladbach, su club de origen, en el club de su ciudad, por así decirlo. Y estuvo en dos etapas. La primera de ellas, los 3 primeros años de su etapa profesional y los últimos 9 años de su carrera como futbolista activo. Heynckes debuta como profesional en la temporada 1964 con el Borussia Mönchengladbach. Para ese entonces el equipo se encontraba en la segunda categoría del fútbol alemán y Heynckes destaca como delantero centro, emulando sin duda a su ídolo, Puskás. En 1965 se estaba creando la primera liga profesional del fútbol alemán, la Bundesliga, y es ahí cuando logra ascender el Borussia Mönchengladbach a esa categoría. Heynckes permanece durante una temporada en la primera categoría con el Borussia Mönchengladbach y las siguientes 3 va al Hannover 96. Con 25 años, en 1970, Jupp regresa a su club de origen, al Borussia Mönchengladbach. Y es en esa etapa, durante 8 años, en las que se erige ya como un futbolista determinante, como un goleador, y es la etapa en la que mayores éxitos tiene a nivel individual y a nivel colectivo. Y es que tenemos que ver a Jupp Heynckes, que le tenemos de referencia como un entrenador de éxito, que también fue un jugador de éxito de la época, que conseguía numerosos goles, que consiguió numerosos éxitos. Vamos a parar ya de analizar al Heynckes como entrenador y vamos a entender qué filosofía logró extraer de esa etapa de jugador a su etapa como entrenador referente a nivel europeo, a nivel mundial. Y es que mientras era jugador del Gladbach, Jupp se fue formando en la Escuela Superior de Deportes de Colonia, para de esa manera obtener el título de entrenador de fútbol. En esa escuela conoció a Hennes Weisweiler, un profesor, entrenador y trabajador muy meticuloso y obsesivo, el cual influyó en la forma de trabajar de Jupp. Y es que de este profesor extrajo diferentes aspectos que los introdujo en su manera de ver el fútbol. Ser incansable, ser luchador, ser inconformista. Esto le llevaron a entender que pese a lograr ganar, es una etapa que se borra y que hay que seguir a por la siguiente, hay que ser inconformista. Esto lo aplica siempre con sus equipos. La transición de ser jugador a ser entrenador por parte de Heynckes sucedió de la siguiente manera. En los últimos años de su carrera como jugador activo, el alemán estaba sufriendo mucho con la lesión de su rodilla, hasta que el entrenador del Gladbach por aquel entonces le dijo: mira, cuando finalice la temporada, por favor no te hagas más esto, no te tortures. Jupp entendió el mensaje que le daba su entrenador y le tomó la palabra. Al final de esa temporada se retira de las canchas, le hace caso y ese propio entrenador le ofrece ser el técnico asistente del Borussia Mönchengladbach. Y tras un año como asistente técnico, al año siguiente es nombrado como entrenador principal del primer equipo del Borussia Mönchengladbach, convirtiéndose en el entrenador más joven en la historia del fútbol alemán. Heynckes dirigió a los Potros, como también se llama al equipo de Gladbach, por 8 temporadas, hasta el año 1987. En 1986, un año antes de finalizar el contrato con el Gladbach, recibe una llamada del Bayern de Múnich, del presidente del Bayern de Múnich, quien le ofrece el cargo de primer entrenador del equipo. Esta oportunidad la rechaza porque no quiere romper el contrato con el Borussia Mönchengladbach, pero en la siguiente temporada le vuelven a llamar y acepta ser el primer entrenador del gigante de Baviera. De esta manera, Heynckes deja una ciudad tranquila como Gladbach para adentrarse en una más mediática y exigente como Múnich.
En el banquillo bávaro estuvo 4 temporadas, en las cuales alcanzó sus primeros títulos como entrenador, 2 Copas de Alemania y 2 Bundesligas. Todos estos éxitos a nivel local le hacen ver más allá del fútbol alemán y le contratan varios equipos extranjeros, varios equipos españoles, entre ellos el Athletic Club de Bilbao, el Tenerife y el Real Madrid. El Athletic Club fue el primer equipo que dirigió Heynckes en el extranjero y fue el último que entrenó antes de volver a la Bundesliga. En su primera etapa al frente del club vasco, revoluciona la manera de jugar y de entrenar. El equipo venía de varias temporadas sin superar el 12º puesto y bajo la dirección de Jupp, el elenco rojiblanco concluye las posiciones octavas y quintas en las temporadas 92-93 y 93-94 respectivamente. Y es que el Athletic Club tiene dentro de su ideología algo muy similar al club que vimos la semana pasada, el Atlético Nacional, en el que mantiene jugadores de origen vasco y jugadores traídos de la propia cantera del club. Y de esta manera Jupp logra hacer debutar a jugadores que pasaron a la historia del club rojiblanco como jugadores muy importantes. Destacarían Julen Guerrero, Juan José Valencia, Aitor Karanka, Aritz Aduriz. Tras salir del Athletic, por diferencias con la directiva, Heynckes llega en 1995 a dirigir al modesto club del Tenerife. Allí está 2 temporadas, clasificando al equipo para la Copa de la UEFA. Y esto fue muy notorio porque esa temporada, al terminar en la 5ª posición, deja al Real Madrid fuera de competiciones europeas. Y es aquí cuando llega lo que parece ser que la lógica en el fútbol no existe, y es que si has conseguido muchos éxitos con equipos de categoría menor, por así decirlo, con un equipo potente como puede ser el Real Madrid, deberías conseguir muchísimos éxitos. Pues no fue exactamente así, mira. En 1998, tras lo hecho con el Tenerife, es contratado como nuevo director técnico del Real Madrid, convirtiéndose en el primer técnico alemán en llegar al Madrid. Con el equipo merengue estaba llamado a ganar la mayor cantidad de competiciones. Sin embargo, el fútbol no entiende de lógica y en ocasiones las cosas no salen según lo planificado. A su llegada tuvo un buen comienzo, logró ganar la Supercopa de España, pero en Liga solo quedó 4º clasificado y cayó eliminado en la Copa del Rey por un equipo de segunda división. Pero a pesar de ello, Heynckes logró ser un entrenador importante y pasar a la historia del Real Madrid. Pese a no conseguir la Liga y no conseguir la Copa, sí consiguió la Liga de Campeones, la 7ª Copa de Europa, que llevaba 32 años sin ganarla. Por lo tanto, no se puede hablar de que no fue un entrenador exitoso. Probablemente todo lo contrario, un entrenador exitoso en la historia del club madridista. Pero es que cuando llegas a un grande, te exigen ganarlo todo. Y al no lograrlo y solo lograr la Liga de Campeones, para mí un hecho bastante importante, el club decide no renovarle y decide no continuar con él la siguiente temporada. En 2003, después de finalizar su segunda etapa entrenando al Athletic Club, regresa a la Bundesliga, esta vez para ser el nuevo director técnico del Schalke 04. Tal era su trayectoria como entrenador que se tenía unas expectativas tremendas con el Schalke, pero no llegaron a culminarse y en esa misma temporada es cesado como entrenador del equipo. En la campaña 2006-2007, Heynckes vuelve a Mönchengladbach. Era el hijo pródigo volviendo a su casa, y en su etapa dirigiendo a los potros las cosas no fueron igual. Tras empezar la temporada con 4 triunfos en casa, no consiguieron un triunfo en 14 jornadas consecutivas, lo que llevó a Heynckes a presentar su dimisión en enero de 2007. Dejó al equipo en 17ª plaza y acabó descendiendo como colista. En 2009 se hace cargo nuevamente del Bayern de Múnich, un equipo que estaba en ese momento a la deriva, eliminado de la Copa y en Liga sufriendo y además eliminado de la Liga de Campeones. Logra situarle como segundo clasificado en la Bundesliga, lo que le da por lo menos acceso a la siguiente Liga de Campeones. Cumplido el objetivo con el Bayern, es contratado por el Bayer Leverkusen para que dirigiera al club alemán en las siguientes 2 temporadas. Su periplo en Leverkusen comienza con 24 jornadas manteniéndose invicto. Sin embargo, su fulgurante trayectoria se frena y acaba 4º, lo que le habilita para disputar la Europa League de la siguiente edición. En la siguiente temporada, en la 2010-2011, el Bayer Leverkusen cae eliminado de la Liga de Campeones, pero acaba en segunda posición de la Bundesliga, lo que le lleva a jugar la Liga de Campeones siguiente. En su tercera experiencia en el gigante de Baviera, en el Bayern de Múnich, era lógicamente ganarlo todo, pero su primera temporada dio lugar a, se puede decir, cierto fracaso, porque quedaron subcampeón tanto de la Liga como de la Copa, como de la Liga de Campeones. Y es que esto era algo que no se esperaba. Sin embargo, los dirigentes apostaron por él, ya que se había dado en cierta manera buen rendimiento y el club estaba contento con su trabajo. Y le dieron la oportunidad de continuar al frente del equipo. El mismo Jupp reconoce que el haber perdido la Champions en casa significa para todo el equipo un motivador extra para hacer las cosas.
y además la temporada siguiente hacerlo muchísimo mejor. Y así, a un mes de terminar la Bundesliga del año 2012-2013, el Bayern ya era campeón matemáticamente. Además, en la Copa Alemana logran vencer al Stuttgart 3-2 y también ganan la Copa local. Y es en mayo del 2013, tras eliminar al FC Barcelona con un global de 0-7, logra clasificar al Bayern por segundo año consecutivo a la final de la Liga de Campeones, que se disputará el 25 de mayo de 2013 en Wembley, ante otro equipo alemán, el Borussia Dortmund. Esa final la gana el Bayern 2-1 al Borussia Dortmund, y además hace que Heynckes se convierta en el primer entrenador que gana 2 Ligas de Campeones con 2 clubes diferentes, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Y además se convierte en el primer entrenador en ganar un triplete en el fútbol alemán: Liga, Copa y Liga de Campeones. En junio del 2013, Heynckes anuncia su retiro de los banquillos y un año más tarde, en 2014, recibe el premio al mejor entrenador del año de la FIFA. Pero esto no acaba aquí. En 2017 vuelve otra vez al gigante de Baviera, vuelve otra vez a llevar las riendas del Bayern de Múnich, llegando a ganar la Bundesliga, quedando segundo en la Liga de Campeones y segundo en la Copa de Alemania. Vamos a analizar las características de Jupp Heynckes para que las puedas aplicar con tu equipo si este entrenador concuerda contigo. La primera de ellas es su cercanía a los jugadores. Era un entrenador en el que era capaz de transmitir sus conceptos, era capaz de transmitir lo que él tenía en la cabeza de manera cercana al futbolista y lograr empatía con el jugador, lograr hacerse entender sin imponer, sino guiar. Era más un líder que un jefe. Otra de las características que podemos extraer de la etapa de Heynckes como entrenador era su responsabilidad. Él tenía claro que tenía que cumplir los objetivos y que tenía que luchar por ellos. Y siempre que le dejaron acabó sus contratos, nunca los rompió él antes. Y para mí la virtud más importante es la de ser inconformista, querer ir siempre a por más. A pesar de sus fracasos momentáneos en ciertos momentos de la temporada, en ciertos momentos de su carrera deportiva, siempre intentó ir a ganar el siguiente. De esta manera, cuando has perdido la Liga, has perdido la Copa y has perdido la Liga de Campeones, prácticamente a las puertas de los 3 torneos, y el año siguiente logras ganar el triplete, dice mucho de qué tipo de persona eres, de qué tipo de entrenador eres. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, puedes ver este vídeo de Nagelsmann, que es el entrenador joven más importante probablemente del momento y que está llamado a ser uno de los entrenadores más importantes de la historia del Bayern de Múnich. Vamos a ver cómo le va esta temporada y además recuerda suscribirte para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos la semana que viene. Chao.